buenas noches, estamos en directo y lo prometido es deuda. Nos hemos cambiado, pero solo de día. Hemos pasado del martes al lunes para llegar también. Además, es un buen día para comenzar la semana, bueno, recogiendo un poco lo que nos han dejado los últimos días de la semana pasada y fines de semana, que ahora ya, pues como ustedes saben, la información no descansa ni por festivos ni por fines de semana y siempre hay muchísimos asuntos que tratar. Y es un buen día porque además el lunes nos permite comenzar esta semana llena de novedades en Mírame Televisión y que les iremos contando ya en los próximos días y hacerlo acompañados de la buena presencia que siempre tenemos aquí en esta mesa en Canarias al Día. Natacha Arena, muy buenas noches. Muy buenas noches, nos estrenamos además en Blue Monday, que supuestamente es el día más triste del año, pero para nada, o sea, que estamos nosotros para meter un poquito de caña, ¿eh? Pues mira que yo hoy me ha ido bien. ¿Has estado bien? Me ha ido bien. Hombre, yo es que día. ya, o sea, no me lo tires abajo ahora. Para mí el lunes es el día más triste de la semana. Ya, bueno, pero bueno, pues hay lunes mejores y peores también. Eso es verdad también. Y nos acompaña en esta mesa y es un placer volver a saludar de nuevo a este contertulio que ya también estuvo en otra temporada aquí en Mírame Televisión, Román Delgado, compañero. Hola, muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por la invitación y por hacerme poder estar aquí en el canal. Cuando te llamé, ¿te pareció y dijiste, uff, vaya tranque que me acaban de coger? Sí, o dijiste, bueno, ¿Qué me apetece? ¿Qué necesidad? Bueno, eso me lo dicen mucho, ¿no? ¿Qué necesidad? No, pero bueno, me apetecía y encantado estar aquí analizando la actualidad y aportando alguna cosilla. Seguimos leyéndote también, por ejemplo, en las páginas de Canarias Ahora, la verdad que con informaciones muy interesantes. Hablaremos también de algunas cosas interesantes hoy, como por ejemplo lo que está ocurriendo en el sector del plátano. Pero les decía también que es una semana importante, una semana distinta para los medios de comunicación, para las administraciones públicas, para la comunidad autónoma en general. Es la semana en la que arranca la Feria Internacional de Turismo de Madrid, FITUR, esa gran feria a la que siempre, obviamente, el Gobierno de Canarias dedica un importante impulso económico. Para algunos es un gasto, para otros es una inversión, porque al final, pues lo que allí se hace, normalmente se consigue un retorno, o eso es lo que nos transmiten desde las administraciones públicas, pero es que la realidad es que FITUR llega un año más marcado por ese intenso debate sobre la masificación turística. Y yo quería comenzar hoy la tertulia, más allá de lo que va a ocurrir a lo largo de la semana en FITUR, y que por supuesto se lo iremos contando aquí en Mírame Televisión, con una pregunta que recogía de un reportaje que hacía el periódico digital Atlántico Hoy y que me parecía muy interesante para comenzar esta tertulia. Preguntaba en un reportaje Atlántico Hoy, ¿es necesario promocionar un destino que recibe más turistas que nunca? Y yo añado, ¿es necesario, con el gasto de dinero público o inversión público que supone una feria como FITUR, promocionar un destino que recibe más turistas que nunca? Recuerden que 2024 volvimos a cerrar con récord de turistas en Canarias. A esta pregunta, Natacha, Es complicado porque primero hablamos de cuál es el retorno de una promoción como FITUR. Creo que después hablaremos de otros aspectos de transparencia política. Yo creo que esto sería una buena ocasión para precisamente presumir de eso. ¿A dónde va ese? ¿Cuál es el retorno de la promoción de FITUR? Y segundo, el otro día escuchaba a la consejera de Turismo, a Jessica de León, hablar de que encaran esta nueva temporada, este nuevo año y más en FITUR, pues intentando trasladar la idea de una Canarias más sostenible, una Canarias pues más cultural, más natural, pero eso confronta directamente con lo que estamos viviendo ahora mismo en Canarias, no solo por la naturaleza, por así decirlo, por el territorio, cuando hay en marcha varios proyectos que precisamente no son para nada sostenibles, sino también hablamos de recursos hídricos y de un problema que sufrimos todos, que es el sistema sanitario, que ahora mismo precisamente eso no es sostenible. No hablamos de turismo, pero claro, cuanta más gente venga también es complicado. Ir a FITUR ahora mismo, ¿qué es? ¿Cómo es? ¿Cómo lo analizamos? Claro, es complicado porque por una parte tienes que estar, somos un destino absolutamente solicitadísimo, pero el tema es cómo estar, qué es lo que vamos a trasladar. Y también hay que trasladar lo que es la realidad de Canarias. No somos un destino malo, al contrario. Aquí se vive muy bien, pero podríamos vivir mucho mejor, pero tenemos que trabajar en ello. Yo creo que hay varias claves en lo que has dado en tu respuesta y una de ellas es precisamente el impacto que genera, lógicamente, esa llegada de esa población turística en una comunidad autónoma con un territorio limitado y que también tiene un problema ahora mismo de sobrepoblación que estamos padeciendo y que, a la que hay que sumar toda esa población flotante que es la población turística. Sobre FITUR, Román. Bueno, sobre FITUR y tal y como conciben la campaña es la demostración de que digamos, el turismo no se quiere cambiar, ¿no? Esa sería la conclusión desde mi punto de vista. ¿Hay que estar en FITUR? Sí, pero si realmente queremos cambiar el turismo para hacerlo más sostenible, para cuidar un poquito las zonas donde hay una sobrecarga,
para que en determinadas situaciones y en determinados espacios el local no se sienta, digamos, un poco abandonado, ¿no? O expulsado, que ya ocurre, pues si queremos hacer eso, no solo vale el discurso de vamos a Fitur a vender turismo sostenible y además a vender también que los turistas que lleguen tienen que gastar más, ¿no? Porque debe ser más eficiente la visita en términos económicos, pues los datos y la evolución que hemos tenido del turismo desde mediados de 2022 demuestran a las claras que Canarias no está haciendo nada por tener otro modelo turístico. O sea, al final el modelo turístico se está perpetuando. El modelo turístico, ¿no? Sumar visitantes. Claro. Es sumar visitantes. Y además lo celebramos, o sea, vemos cómo salen los responsables públicos celebrando. Sí. De hecho, la noticia del día en la presentación de Fitur va a ser la confirmación de los 18 millones de turistas, sumando 15,5 de extranjeros, que es casi un 10% más que lo que tuvimos en 2023, y récord histórico en llegada de extranjeros, o sea, superando el dato de 14,3 de 2017, que era, bueno, pasará a ser el segundo, y también un incremento nacionales, ¿no? En una coyuntura en el Mediterráneo y en otras zonas de Europa muy propicia para que el turismo llegue a Canarias a estos niveles y, bueno, y con un tubo muy ancho, ¿no? Y una afluencia tremendamente masiva que está haciendo daño en muchas zonas y sin soluciones inmediatas y, bueno, y menos estructurales, ¿no? 18 millones de turistas. Es que el dato, la verdad es que es muy llamativo. Es un dato, oye, que podemos estar orgullosos de que haya tanta gente que quiera venir a Canarias, pero tenemos que ser realistas sobre ese impacto, ¿no? Pero hay una cosa que ha dicho Román que es fundamental a la hora de analizar el sector turístico. Él dice que no se quiere cambiar el turismo y yo creo que es verdad. O sea, nadie ha querido cambiar el modelo turístico. No sé por qué, yo no estoy en la mente de los políticos para saber si son por cuestiones económicas, por cuestiones de presión de grandes conglomerados empresariales, etcétera, etcétera. Es muy difícil también. Claro, no, por supuesto que es muy difícil, pero también hay que recordar que esto no es un debate de ahora. Como hablamos siempre de la inmigración, esto no es una cosa de ahora, esto es una cosa que ya planteaban algunos políticos hace 25 años, por ejemplo, Adam Martín. Ya él hablaba de esa necesidad de ir por otros derroteros del turismo. Pero es que aparte, tú decías, Román, que ahora mismo nos estamos aprovechando o nos estamos beneficiando, entre comillas, de llegada de más turistas porque hay conflictos internacionales que ahora mismo nos están beneficiando. Pero esos conflictos internacionales, cuando se acaban, la gente volverá a ir allí. Entonces no vendrán a Canarias tantos turistas, tanta cantidad de turistas. Con lo cual, lo que hay que ver también es el tema de la calidad del turista. Aquí en Canarias tenemos dos temporadas muy diferenciadas, que es la temporada de invierno y la temporada de verano. La temporada de invierno trae un turismo completamente diferente al de verano. Además, tenemos una temporalidad que no es igual que la de Península. Ahora mismo los aeropuertos de Península, por ejemplo, están prácticamente vacíos. Es un turismo business, por así decirlo. Y aquí, en verano, el turismo, los datos turísticos se quedan en medio, o sea, no llega a ser una temporada baja. Entonces hay que plantearse ese tipo de cosas. ¿Qué queremos traer? ¿A quiénes queremos traer? ¿Quién queremos que nos visite? Y sobre todo que seguimos sin poner sobre la mesa, o siguen sin poner sobre la mesa, con un debate sosegado y por lo menos para escuchar a otros agentes sociales, el tema de la tasa turística, que tenemos un miedo, tienen un miedo los políticos a establecer la tasa turística. Y yo creo que todos los que hemos viajado en los últimos años a países europeos y a otras provincias españolas, como por ejemplo Barcelona, pagas una tasa de nocturnidad y no pasa absolutamente nada. Yo no dejo de viajar por eso. Es un debate sorprendente porque a pesar de que hay bastante unanimidad social sobre la necesidad de una tasa turística, a nivel político se sigue estancando esa aprobación en el Parlamento, ¿no? Podemos recordar lo que pasó el 20 de abril, ¿no? La gran manifestación, que al final se ha enfriado, ¿no? Como era previsible. Ha habido un segundo intento de los sindicatos de hacer algo parecido a través de un proyecto, digamos, de protesta, de unidad sindical que no ha funcionado, este último en el sur. Pero sí es verdad que Canarias debe afrontar, yo creo que dos retos, ¿no? Si realmente quiere apostar por el turismo sostenible, tiene que ver cómo lo va a hacer y con garantía y midiendo los logros que se van consiguiendo. Hasta ahora eso no ha sido posible. Y luego, en segundo lugar, tiene que medir muy bien y tiene que prepararse para algo que está en la línea de lo que apuntaba Natacha, que es ahora tenemos una temporada alta bien definida y una temporada baja, que el año pasado, 2024, ha funcionado muy bien, ¿no? O sea, con incrementos de dígitos, de doble dígito, ¿no? Y lo que habría que pensar es qué tenemos que hacer para prepararnos, porque ya las temporadas bajas y altas se van a diluir, ¿no? Y eso porque, por el cambio climático, ¿no? Supongo que es una cosa que algunos espacios
turísticos, algunos destinos de gran importancia también y de gran valor para la demanda europea, ya lo están haciendo, ¿no? Y Canarias se ve afectada de alguna manera ya con lo que es el turismo nacional, porque ya no hace falta venir a Canarias a tomar el sol, porque lo puedes tomar en Málaga o en la zona de Cádiz o en el Levante incluso, ¿no? Con unas temperaturas parecidas y a veces con mejores playas. Y claro, hay que buscar una solución para ese cambio de dinámica, ¿no? Esperemos que fíjense, todas estas preguntas que nos estamos haciendo en esta mesa se trasladen también a Fitur, que las podamos ver. Ahí van a estar nuestras cámaras de Mírame Televisión, así que vamos a contárselo la próxima semana. Analizaremos ya con más detenimiento cómo ha ido esa feria de Fitur. Es muy importante que el debate turístico vaya en la línea de lo que aquí estamos comentando y no nos quedemos solamente en celebrar las cifras récord de llegadas de visitantes. Y también una cosa que apuntaba Natacha al principio es que haya una transparencia mayor sobre ese coste que tiene para las arcas públicas una feria como Fitur, porque ustedes saben que más allá de lo que cuestan los stands, de lo que cuestan las promociones, está el coste de pues, todas esas comitivas políticas, técnicos que se trasladan a Madrid durante estos días, que además pues se hospedan, que tienen unas dietas, pues todos esos gastos estaría bien, en aras de la transparencia, que los conociéramos. Bueno, vamos a continuar hablando de turismo, porque lógicamente es un asunto muy importante, pero antes quiero recordarles que tenemos un número de WhatsApp que es fundamental, porque es el que nos permite interactuar con ustedes, el que nos permite que ustedes nos ayuden a hacer televisión, nos ayuden a hacer periodismo. Ahí están viendo ese número en pantalla, es un número al que se pueden dirigir para darnos el 691-623-914. Bueno, ahí lo están viendo en pantalla, no hace falta que yo se lo repita, pero sí que es muy importante que a través de ese número nos hagan llegar sus denuncias, sus quejas, sus opiniones, nos ayuden, como les digo, a hacer televisión, lo que está ocurriendo en su barrio o algunas cuestiones o documentaciones que les han ocurrido, de cosas de que se han enterado y que quieren que nosotros investiguemos. Lo pueden hacer a través de ese número. Y además también quería hoy contarles que además de vernos como siempre a través de la TDT, saben que somos la única televisión local que emitimos para toda Canarias en ese módulo autonómico, llegando al 99% de toda la población, pero es que además acabamos de estrenar nuestra nueva web en mirametv.com, una emisión por streaming, una emisión online que es única porque les va a permitir pues, ver la televisión con una calidad máxima a una velocidad que muy pocas televisiones pueden presumir de tener ese nivel de conexión y sobre todo que les va a permitir pues, conectar desde su móvil precisamente la emisión de Miramet Televisión con cualquier televisor inteligente de todos esos que ya están hoy en día en el mercado. Bueno, dicho todo esto, como les decía, vamos a seguir hablando de turismo, pero vamos a hablar de la otra cara del turismo, porque si hay un elemento que es fundamental en todo este debate, que es uno de los pilares, es precisamente que toda esa llegada masiva de turistas no está repercutiendo, por lo menos no se aprecia, en la calidad del empleo del sector turístico. Y por eso los sindicatos siguen protestando y siguen pidiendo las mejoras, por ejemplo, del convenio colectivo del sector de la hostelería. De hecho, este jueves, día 23, hay convocada una nueva concentración por parte del sindicato Comisiones Obreras en un hotel de Mogán, en el sur de Gran Canaria, frente al Hotel Cordial Mogán Playa. Y nosotros queremos hablar precisamente con Geray Ortega, que es adjunto en la Federación de Servicios de Comisiones Obreras en el área de hostelería. Geray, muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Hola, buenas noches, dale las gracias por esta invitación. Yo quería empezar, Geray, un poco hilando, ¿no?, con lo que veníamos comentando. Es una feria importante la que se presenta en Fitur este fin de semana. Hemos batido récord de turistas en el último año, 18 millones de turistas que han llegado a Canarias, y la pregunta yo creo que es obligatoria, Geray. ¿Se está notando, está repercutiendo ese aumento de la llegada de turistas y, por tanto, de los beneficios de las empresas del sector turístico en la calidad del empleo del sector? Bueno, yo tengo mi punto de vista que ahora mismo en Fitur, sí es verdad que hay dos caras. Está la cara A, en donde están todos los empresarios ahora mismo felicitándose entre ellos por los grandes beneficios, por el poder adquisitivo que han ganado en este último año con los más de 18 millones de turistas, visitantes. Pero después tenemos la cara B, que es la de la clase trabajadora, que es en donde voy yo a expresar que estos empresarios que no invierten en los dividendos positivos, que no invierten en la clase trabajadora, es en donde nos estamos viendo perjudicados, ¿vale? Porque no invierten sobre todo en prevención. No invierten sobre todo en prevención. Este jueves se concentra, no es la primera concentración, no será la última que hagan, para pedir, entre otras cosas, la revisión del convenio, que si no me equivoco es un convenio que ya termina el 31 de diciembre de este año
2025. ¿Qué es lo que están pidiendo? ¿Qué es lo que plantean que creen que tiene que ser? Entiendo que parte de la revisión de ese convenio y del nuevo texto que, bueno, pues que se llegue en ese acuerdo, en esa negociación que tienen que plantear, en este caso, sindicatos más representativos con la patronal empresarial. Sí, bueno, es correcto. De primero, nos estamos movilizando en el Cordial Mogán porque hay una serie de incumplimientos en ese hotel. Pero sí es que es verdad que también va ligado a la subida salarial. Sí es verdad que desde Comisiones Obreras en el 2024 hicimos un llamamiento a la patronal de un 2,75 en el 2024, en donde la patronal nos cerró las puertas. Entonces, estamos reivindicando una mesa de diálogo para que en el 2024 y en el 2025 un 2,75, 2024 y 2,75 en el 2025, que sería un 5,50. Eso es un poco lo que plantean, digamos, a rasgos generales de cara a la revisión del convenio a nivel salarial en el sector y en concreto, ¿qué es lo que está ocurriendo en el Hotel Cordial Mogán Playa? Bueno, pues tenemos varias dificultades, tenemos falta de personal, sobrecarga laboral, falta de formación profesional, eliminación de turnos, partidos y sobre todo muchos problemas para hacer la conciliación familiar. ¿Y hasta ahora por qué no han logrado solucionar esos problemas? ¿Por falta de voluntad por parte de la dirección del hotel? No sé si lo han planteado, digamos, en algún tipo de mesa negociadora. Bueno, nosotros ya hemos abierto varias mesas de negociación con la empresa. Sí es verdad que en prevención de riesgo llevamos 2 años prácticamente en prevención de riesgo, teniendo muchas dificultades allí dentro y en donde han tenido que entrar a la inspección de trabajo para darnos la razón. Y básicamente que las empresas no están cumpliendo, sobre todo en prevención de riesgo. Natacha. Señor Ortega, buenas noches. Yo quisiera preguntarle sobre 2 aspectos que creo que, más allá del aspecto salarial, son importantes a la hora de la vida laboral de un trabajador. Primero, ya lo nombraba usted, la jornada partida. Me sigue sorprendiendo que hoy por hoy todavía se sigan manteniendo este tipo de condiciones de horario laboral. Y segundo, hablamos últimamente del trabajador precario, pero no porque precisamente tenga un sueldo bajo, sino porque se está encontrando con otro problema, que no puede vivir en las zonas donde trabaja, con lo cual eso le obliga a vivir muchas veces muy alejado, a veces pues no bien comunicados con transporte público, pues obligado a coger coche, con los gastos también que eso conlleva. ¿Cómo repercute eso en el día a día del trabajador? Y sobre todo, pues me imagino que también pues ahora a nivel global dirá, oye, pues encima que cobro poco, me toca todo esto, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo contigo. Repercute negativamente para la clase trabajadora, ya sea, como tú mismo estás comentando, el sector de la vivienda, pero es que también ha subido la cesta de la compra, ha subido la luz, ha subido la gasolina, está subiendo todo. Y lo que están haciendo los empresarios es embolsillándose perdonando la palabra, embolsillándose los bolsillos y no gastando en prevención de riesgo me vuelvo y me repito, es que los datos positivos es que no los reinvierten, sobre todo en la clase trabajadora. Román. Sí, yo, si eres tan amable, Yeray, quería preguntarte cómo es la relación de la representación sindical con la inspección de trabajo para intentar resolver estos problemas que tienen en ese establecimiento. Luego, en segundo lugar, si has visto algún tipo de actitud por parte de la dirección de la empresa con vistas a mejorar las condiciones laborales de la plantilla, y un poco que nos cuentes para que la audiencia sepa, bueno, digamos que tenga una referencia de cómo ha ido el turismo. Ya sabemos que bien en Canarias, pero en tu hotel, ¿cuáles han sido los niveles de ocupación medios en 2024? Bueno, me voy a la primera pregunta. Con la inspección de trabajo, nosotros trabajamos prácticamente como va la inspección. Nosotros podemos poner las inspecciones, pero igual que te puede llegar una resolución en 3 meses, igual que te puede llegar en 6 meses, ¿vale? Con la segunda pregunta me estabas diciendo, si no me equivoco, con el tema de la compañía. Con la dirección de la empresa, al final ellos son trabajadores. La dirección también son trabajadores. Ellos te pueden decir que sí, pero después, si no llegan los altos mandos y llegan y ponen recursos para poner medios preventivos,
o la liquidez para poner más personal, pues seguirán con sobrecargas de trabajo, que ese es prácticamente el gran problema que tenemos abajo. Y después, como tú me estás pidiendo, ahora mismo, si no me equivoco, en mi centro de trabajo es más de un 85% la media que tengo actualmente. Sí, con incrementos superiores al 10% en ingresos por cama ocupada, etcétera. O sea que ha sido un año buenísimo, ¿no? Como tú decías, en alimentación, en los últimos 3 años, el precio medio del grupo alimentos y bebidas no alcohólicas se ha incrementado un 36%. Son datos del INE, ¿no? O sea que, digamos, eso que llamamos la cesta de la compra, ¿no? Ha subido muchísimo y sigue sin haber una equiparación de salarios al mayor coste de la vida, y también sigue sin haber una redistribución de la riqueza que da el principal, bueno, adecuada, ¿no? Por lo menos el principal sector económico que tenemos en Canarias. Solo una última cosita. ¿Cómo son las relaciones con el resto de sindicatos? Bueno, ustedes tienen un convenio provincial, como lo tenemos aquí en Santa Cruz de Tenerife, y ¿se está vislumbrando alguna acción que permita una unidad sindical en el ámbito regional y algún tipo de protesta o algún tipo de iniciativa que pueda forzar algunos cambios en incrementos salariales este año y en los próximos, aprovechando nuevas firmas de convenio o el adelanto de algunos convenios? Bueno, hay una unidad sindical. Sí es verdad que nosotros nos llevamos bien con todas las centrales sindicales. Sí es verdad que tenemos una mesa de diálogo con ambos sindicatos, y la propuesta nuestra es, si no se abren los convenios y no se regula esto, pues hombre, una posible huelga lo más seguro que lo tenemos encima de la mesa durante el 2025. O sea, Geray, que no descartan una posible huelga durante 2025 si finalmente no hay una negociación para revisar ese convenio colectivo y poder implantar, entre otras cuestiones, estos incrementos retributivos. ¿Es así? Correcto, correcto. Pues Geray Ortega, la verdad es que vamos a estar muy pendientes de este 2025 porque va a ser un año decisivo, entre otras cosas porque toca revisar esos convenios colectivos, porque va a ser un año de negociaciones y sobre todo también porque veremos cómo sigue influyendo lógicamente esa llegada masiva de turistas en las cargas de trabajo que tienen los trabajadores y trabajadoras de las centrales hoteleras. Muy pendientes también los jueves de esa concentración enfrente del Hotel Cordial Mogán Playa. Así que, Geray, muchas gracias por habernos atendido y, como digo, estaremos muy pendientes del desarrollo de esas negociaciones y de esas protestas. Buenas noches. Gracias a ustedes, buenas noches. Al final, Román, es que es la otra cara de la moneda, ¿no? O sea, tenemos a trabajadores que vemos como, porque al final si llegan a un hotel que está a más del 85%, con las cargas de trabajo que tienen, apuntaban la tacha. Claro, no entiendo tampoco esto de los turnos, de que no haya una mejor distribución de las cargas de trabajo, que al final están pagando los trabajadores con ese aumento y no están viendo una mejora en sus bolsillos. Sí, luego también tienen, es verdad, un problema de, digamos, de oferta de personal laboral en condiciones. Sí, es verdad que la formación profesional va un poco lenta, ¿no?, con respecto al tirón que tiene ahora la demanda. Es muy difícil conseguir gente. Bueno, también ese es un problema, pero lo esencial es que la actividad turística, la hostelería y bueno, todo el negocio de alojamiento de visitantes ha experimentado un incremento, ¿no?, en los ingresos. Ha tenido unos ingresos bastante más voluminosos y también unos mejores rendimientos que no se están trasladando de una forma equitativa al trabajador, a la plantilla, ¿no? Y sí es verdad que la redistribución de la riqueza se hace esencialmente por 2 vías, ¿no? El salario y la fiscalidad. No funciona con el salario y tampoco está funcionando con la fiscalidad. Tenemos un problema. La verdad es que tenemos un problema, Natacha. Pero hablabas tú, Román, de algo de la inspección de trabajo, que son los padres, porque muchas veces, los propios inspectores de trabajo dicen que son pocos para todo el volumen de trabajo que puedan tener, van a la redundancia, en ese tipo de labores, pero claro, con más inspecciones también se garantizaría que no es que no se cumplan los convenios, porque entiendo que los convenios es una norma que está para cumplirse. Bueno, se tiene que cumplir. Efectivamente, sino para que no se produzcan pues circunstancias que, como decía Geray Ortega, lleven, por ejemplo, la no previsión de riesgos laborales pues a bajas de larga temporalidad, sobre todo
en un sector que son las camareras de piso, fundamentalmente mujeres, de una edad en muchos casos avanzada, que se ven obligadas, por norma general, a tener que hacer un trabajo bastante duro y complicado, además con plazos en algunos casos bastante complicados de trabajo, y que si no es por las compañeras, muchas veces pues se te hace bola, ¿eh? ¿Te acuerdas cuando estalló ese conflicto laboral con fuerza, no? Hace más de 5 años ya, ¿no? Sí, hace más de 5 años. ¿Y qué mejorías se han conseguido? Nada, ninguna. Pero también es importante, yo creo que la clave, lo decía también, al final el marco normativo sobre el que se mueven esas relaciones laborales son los convenios colectivos, ¿no? Y por ejemplo el de la hostelería de la provincia de Las Palmas, que entró en vigor en el año 2020, ¿no? Caduca en el año 2025. Si no se establecen cláusulas de revisión de esos convenios de tal manera que, por ejemplo, es que las condiciones, cómo han cambiado la cosa desde el año 2020 al año 2025, ¿no? De tal manera que ante un incremento como la llegada de turistas que tenemos, ante un incremento de los beneficios, eso no repercuta después en un incremento salariales, pues evidentemente los convenios se quedan desfasados por completo. No, y sobre todo que, por ejemplo, que se sigue estableciendo, es que a mí es una cosa que no concibo lo de la jornada partida, el turno partido, yo hoy por hoy yo no lo concibo, entonces, pero eso se permite todavía en los convenios colectivos, y los convenios que se van a revisar ahora son esos, pues de hace 5 años. Y hace 5 años todavía yo no concebía la jornada partida. Eso es una cosa que está absolutamente denostada y no es ni productivo. Entonces, en la mayoría de las empresas. Claro. Pero claro, es que también a veces yo creo que se pierde el foco en cosas que parecen que no son importantes, pero eso también repercute en la salud laboral y es importante. Y una última cosa que quería apuntar, porque lo decía Román también un poco de pasada, que es el tema de la formación, del de encontrar trabajadores que tengan la cualificación adecuada. Yo creo que también es un asunto que tiene que generar debate, pero yo en ese debate quiero incorporar un factor muy importante, que es ECANSA. ¿Qué pasa con ECANSA, con los hoteles escuela de Canarias? Porque al final es una empresa pública que está dedicada a la formación precisamente de profesionales, y no solo a la formación, sino a incentivar que haya gente que se quiera dedicar y que se forme y se cualifique para trabajar en el sector servicios. No. A mí, yo desde que empecé a trabajar en esto, y ya han pasado unos años, siempre se está cuestionando el modelo de ECANSA, pero realmente no cambia. No, pero Román, una pregunta solo. ¿Desde cuándo oyes tú hablar de la necesidad de cualificar a los empleados del sector relacionado con el turismo? Hombre, con un poquito mayor de intensidad ahora, ¿no? Porque ahora, claro, está todo relacionado, ¿no? Hay un incremento brutal de visitantes, ¿no? Hay mejores ocupaciones, hay más demanda en casi todos los servicios y se necesita gente para trabajar, ¿no? El problema es que la formación de las personas, ¿no? Que han elegido, digamos, como profesión futura las relacionadas con la hostelería o con el turismo, digamos que van saliendo de los centros de formación a una velocidad bastante más limitada que la que tiene el crecimiento en estos 2 últimos años de la actividad turística, ¿no? Sin duda, bueno, son muchos los debates, como ven, abiertos en torno al sector turístico, y como les digo, vamos a estar muy pendientes de lo que ocurre en Fitur, pero sobre todo intentar seguir haciendo las preguntas adecuadas para que se sigan fomentando también estos debates que, insistimos, son muy necesarios. Pero ahora vamos a pasar página para hablar de la que ha sido la noticia política, sin duda, de los últimos días, porque mira que pasan cosas en el sur de las 2 islas capitalinas principalmente, pero en la isla de Tenerife hay un municipio que es Arona, que lleva unos años en Londote. Aquello se ha convertido en una auténtica casa de los líos, especialmente todo lo que tiene que ver con el urbanismo. Y la semana pasada conocíamos la ruptura del pacto que ustedes saben que mantenían en ese municipio el Partido Popular, Coalición Canaria y Más por Arona. El pacto antimena, como muchos lo bautizaron, porque era un pacto para acabar, entre otras cosas porque perdió la mayoría absoluta, con José Julián Mena, el alcalde del Partido Socialista, que gobernaba, insisto, con mayoría absoluta en el pasado mandato, y porque varios de esos miembros del partido Más por Arona son escindidos precisamente del Partido Socialista en esa fractura que existió durante el mandato pasado en una pelea que, bueno, principalmente, bueno, pues lideraron Luis García, el hasta ahora concejal de urbanismo, y el exalcalde José Julián Mena. Bueno, la realidad es que ahora se ha roto el pacto entre Coalición Canaria y Partido Popular por la expulsión de los concejales de Más por Arona. Esto abre un nuevo escenario donde las mayorías están pendientes de posibles acuerdos con Vox o con Nueva Canarias. Vamos a ver cómo combina todo esto, pero también buscando las causas. A mí me pareció muy interesante este titular del compañero Álvaro Morales en Canarias Ahora, una reunión de la alcaldesa de Arona a espaldas del edil de urbanismo entre las claves de la ruptura del gobierno local, porque como telón de fondo está una nave industrial
de la que nosotros hemos hablado aquí en varias ocasiones, donde se estaban celebrando unas obras presuntamente ilegales, así incluso lo había dicho la propia Agencia Canaria de Protección del Medio Natural, obligando al precinto de esas obras que se realizaban en una nave de Guasa, la antigua nave donde se encontraba la sede de Igara Renault, y que en la actualidad es propiedad de Sicar, la empresa que se la compró precisamente al promotor, un empresario del sur de la isla de Tenerife, que promueve otro asunto polémico que se encuentra en el municipio de Arona, como es ese centro comercial del Camisón, que también se encuentra paralizado desde hace años. Bueno, en todo este lío urbanístico, que ya viene del mandato pasado, bueno, pues se ha roto el Pacto para Arona, y aquí tenemos, pues yo creo que dos claves que analizar. Una es la política, que va a pasar ahora con la gobernabilidad de Arona, y otra es, bueno, pues qué pasa con el urbanismo en Arona, que no hay manera, después de tantas condenas que ha habido a expolíticos del municipio, de que aquello, bueno, pues haya un poquito de consenso, ¿no? Hacia dónde ir. Es que precisamente si hay algún sitio donde hay que ser absolutamente escrupulosos y transparentes con el urbanismo, son en los municipios, en este caso Adeje y Arona, o en los municipios más turísticos de las islas, precisamente para no dar lugar a este tipo de titulares y a este tipo de especulaciones. También es cierto que Arona, en este caso, peca de una endogamia política, independientemente de del partido político de cada cual, en que es complicado analizar este tipo de circunstancias. Porque al final todos son entramados familiares y lazos pues con algún tipo de relación. Pero estamos hablando del tercer municipio en camas turísticas de Canarias. Efectivamente. No es cualquier municipio. Efectivamente, y por eso mismo hay que ser absolutamente escrupuloso. Y es algo que no entiende, pero ningún político. Ningún político entiende que hay cosas con las que no se puede jugar si quieres mantener una reputación. Y si tú, como en este caso, Fátima Lesmes lideraba un cambio contra una forma de trabajar de los últimos años, pues complicada a esos niveles, pues chica, lo que no, perdone la expresión, Sí. pero no puedes hacer este ocultismo y provocar que haya este tipo de especulaciones. O sea, al final va en tu detrimento. Y yo no sé cómo va a salir de ahí, sobre todo porque, oye, pues en Semana de Fitur empezaremos a hablar de, ay, ¿qué pasa? ¿Que habrá algún problema con alguien? Al final todo es más transparencia y menos lío. Y poniéndose en la piel ya de los ciudadanos y ciudadanas de Arona, es que tienen que tener un jaleo en la cabeza de decir, vamos a ver, supuestamente toda aquella etapa de la corrupción la habíamos pasado página, le damos la confianza al Partido Socialista, vuelve a haber líos urbanísticos, se pelean entre ellos, ahora hay un pacto entre varios de los ex del PSOE con el Partido Popular y Coalición Canaria, partidos de los que fueron condenados en su día, precisamente de esos políticos a los que les volvemos a dar la oportunidad. Y nos salen con estas, ¿no? Y supongo que el jaleo es tremendo, ¿no? Sí, bueno, claro, hay muchísimas cosas dramáticas, ¿no? Parece que la causa de la escisión en el seno del PSOE, después de conseguir el logro de la mayoría absoluta, ¿no?, en el mandato anterior, viene a ser una causa, la causa parecida a la que rompe este pacto de gobierno. Efectivamente. Aparentemente, ¿no?, por las mismas circunstancias, con los mismos actores. Y luego un municipio, a ver, que ya tiene una historia consagrada, ¿no?, de problemas de este tipo, y donde parece que no hay ninguna fuerza política que tenga la capacidad, ¿no?, de huir de ese mal y de resolver todo lo relacionado con el urbanismo, ¿no?, haciendo una gestión un poquito más decente de lo que ocurre allí. Y como dice Natacha, todo esto tiene mucho que ver con el turismo, sin duda, y con que Arona es uno de los municipios más potente en la actividad turística, y es uno de los municipios también que más ha crecido, ¿no?, en Tenerife en los últimos tiempos. Ya se ha convertido en el tercero, ¿no? Ese contraste entre muy cerquita de la laguna. Municipio rico turísticamente, Claro, pero claro. pobre socialmente. Pobre, socialmente, muy pobre socialmente. Y la es verdad donde es están que- los principales barrios digamos que, bueno, donde vive la gente más humilde y los más vulnerables. Toda la zona de San Isidro, Cabo Blanco. Bueno, San Isidro es Granadilla. Cabo Blanco, Busanada, Sí, Guasa, la parte y de Guasa. precisamente el Fraile. Y una de las cosas que comentábamos antes, precisamente que lo sacaba Natacha Arena a colación, es la situación de muchos trabajadores que trabajan en esas instalaciones turísticas, que tienen que vivir en esos núcleos empobrecidos
con suerte, si tienen vivienda, porque hay casos de personas que están durmiendo en la calle, en caravanas, en coches, Y si ocupando no, viviendas. teniendo que soportar las inmensas colas que se forman en el Triángulo de las Bermudas, que llamo yo ahora la rotonda de Guasa, que es absolutamente lamentable el estado en el que se encuentra. Con decirles que yo trabajo en el sur, yo en una guagua tardo lo mismo de Santa Cruz a San Isidro que una persona que vive en el Fraile al aeropuerto. O sea, es inviable. Entonces, hay mucho que rascar y mucho que contar y hay mucho en lo que preocuparse para estar también, creo yo, en estos líos de vecinos que no se sabe nunca dónde van a parar. ¿Te pasa algo parecido que a los residentes en Los Reales o cuando vienen a la Laguna de Santa Cruz por la mañana? O sea, que estamos, claro, hay un problema y el problema son los coches, ¿no? La movilidad. Claro. Vean, al final es imposible. Sí, el problema de movilidad son los coches. O sea, que hay En más cualquier vehículos de lo debate que tendríamos saquemos. tener. Sí, ¿Y cómo resolvemos eso, no? El problema son los coches, el problema es que no hay viviendas para los trabajadores en las Exacto, zonas turísticas, exacto. entonces tienen que Se tienen que desplazarse. desplazar, sí. Y al final pues se desplazan en coche porque dicen, oye, si voy a coger la guagua y voy a estar en la misma cola que voy a estar en el coche, pues Pero voy no con mi pasa coche. nada porque somos un destino sostenible. Ya, no sí, pasa, sí, sí, no pasa sostenible. absolutamente nada. Porque eso es lo que van a escuchar ustedes en Fitur a lo largo de toda esta semana en los diferentes eslóganes. Somos un turismo sostenible. Más gasto turístico y lo de escucharán calidad. además de manera muy continuada. Pero hay dos cuestiones. Primero les quiero apuntar que nosotros hemos pedido precisamente hoy, si era posible, que Fátima Lemes, la alcaldesa de Arona, del Partido Popular, nos atendiera para darnos la explicación de por qué ha decidido la ruptura de este pacto de gobierno. No ha podido atendernos por motivos de agenda. Es la respuesta que nos han dado y yo se la traslado a ustedes. No podía atendernos, insisto, tenía la agenda hasta hora de la noche ocupada con responsabilidades políticas. Y después sí que quiero anunciarles que esta semana, este miércoles, van a poder ver la entrevista con Dacil León, que va a estar aquí en los estudios para ver, por lo menos vamos a tener una parte de la historia, seguiremos intentando hablar con Fátima Lemes, en este caso de los damnificados, de los expulsados de ese pacto por Arona, de los 4 concejales de Más por Arona. Pero antes de pasar página de este tema, yo quiero insistir en las claves políticas, porque a mí me parece muy interesante cómo se va a configurar ahora este puzzle. Porque miren, en Arona la mayoría absoluta la dan un total de 13 concejales. Y ahora mismo Partido Popular y Coalición Canaria obtuvieron 5 concejales cada uno. Por tanto, suman 10. Les faltan al menos 3 concejales. Y resulta que esos 3 concejales están matemáticamente además justos, contando a los 2 de Vox y al concejal de Nueva Canarias. O sea, la única opción que tienen, si no se retoma el pacto con Más por Arona y no pactan con José Julián Mena, cosa que veo muy poco complicada, porque además José Julián Mena tuvo 8 concejales. Seguro que no. No creo que eso vaya a pasar. Es que gobernar con el apoyo de Vox y de Nueva Canarias. O sea, yo no sé ustedes, pero a mí ese potaje creo que le falta sal. Pero Nueva Canarias, de índole progresista, se va a sumar a un tiene un gobierno cordón sanitario con ahí, ¿no? Vox. Un cordón... Claro, es que es complicado. Sí, Nueva Canarias siempre ha dicho que por ahí no pasa, ¿no? Es que entonces al final... El PSOE también, a ver qué Claro, el ocurre. PSOE no pasa por ahí. No, yo creo que el PSOE yo creo que la estrategia del PSOE va a aguantar. Queda muchísimo todavía, porque quedan 2 años y medio. Es que queda mucho, y lo eso decía es mucho Natacha tiempo. antes, y decía Natacha, pero planteabas, ¿no? Un poco, y realmente es una decisión acertada de Fátima Lemes a nivel estratégico político. Lo digo porque va a quedar en minoría, y aun sumando el apoyo de Vox, si Nueva Canaria se mantiene firme, que ahí veremos. Yo creo que va a ser hace. un calvario de mandato en lo que queda, ¿no? Con muchos problemas, muchas crisis y un hartazgo ciudadano, seguro, que habrá que ver quién coge los frutos de eso, ¿no? Esa es la clave. que el PSOE va a jugar al desgaste y también. uno que va a jugar a eso es Mena, que se va a mantener al margen y no va a hacer, yo creo, ningún intento por formar gobierno con lo que tiene ahí, ¿no? Tampoco le veo muchas opciones a Mena, la verdad. O sea, exacto, parte de los que eran, ¿no? De los que eran suyos. Y bueno, tiene alguna opción, pero yo creo que no lo va a intentar, ¿no? Yo creo que la apuesta va a ser estar tranquilo, aguantar los 2 años y medio y hacer una estrategia parecida a la de su primera alcaldía, digamos, cuando fue alcalde por primera vez, que bueno, que apostó más por un modelo de gestión y al final, bueno, salió de alguna manera beneficiado, ¿no? Con esa estrategia y obtuvo la mayoría absoluta. Igual que ahora, que luego se rompió, pues bueno, por cuestiones internas, ¿no? Claro, pero después, como decías tú, los frutos de esa crisis del mandato pasado los recogió en esta, precisamente, sobre todo el Partido Popular, que subió más de 1.000 votos, también Coalición Canaria, la entrada de Vox y de otras pasaron de formaciones 14 a políticas. 8. ¿no? Pero este Por es el decisión. ejemplo perfecto de la bajadita te espero, entonces. Sí, ¿no? sí. De Mena. Yo creo que sí. Totalmente. Yo creo que sí, ¿no?
Y ahí en la parte alta de Arona hay unas cuestas interesantes, hay unas bajaditas ahí para esperar a José Julián Mena. Yo creo que son interesantes. José Julián Mena es ahora el que está esperando a lo que ocurra. Y luego sí, con esta quizás se pueda inestabilidad. proyectar que, claro, bueno, no sabemos lo que va a ocurrir, lógicamente, porque queda mucho tiempo, pero sí puede haber, va a ser una plaza electoral interesante la Arona en las próximas elecciones, ¿no? Sin Porque duda. todo apunta a que va a haber un castigo durísimo, ¿no? Como ya lo hubo en otros momentos, y al final el hartazgo, ¿no? Y no sé, la gente termina un poco harta de todo esto y decide lo que hay que ver hacia dónde se van, ¿no? Es que al final los esa es la votos otra más o cuestión. menos se mueven, porque José Julián Mena perdió la mayoría absoluta, perdiendo en torno a 3.500 votos, que más o menos fue lo que sacó más por Arona en estas elecciones, que no estaba en las pasadas elecciones. O sea que más o menos el voto... Sí, en 12%. Arona votan los que votan y el voto va a fluctuar en base a todo este tipo de cuestiones que están ocurriendo. Bueno, de Arona seguiremos hablando y vamos a seguir hablando en este programa. Como les digo, el miércoles está Sil León aquí para escuchar también, a ver qué opina la líder de Más por Arona de cómo va a quedar ahora la estabilidad del propio ayuntamiento y a ver si podemos enterarnos bien de cuáles fueron las causas de esa ruptura del pacto. Pero además de todo eso nos quedamos en Arona, les decía, porque el llamado Hospital del Sur, para algunos mal llamado Hospital del Sur, sigue generando titulares llamativos. A mí esto me llamó mucho la atención de Diario de Avisos del compañero Juan Carlos Mateu. Personas con alta médica ocupan el 60% de las camas del Hospital del Sur de Tenerife. Un problema, el de los pacientes sociosanitarios ocupando camas de agudos que evidentemente están en todos los centros de salud. Pero es que a mí en este caso me parece todavía más llamativo porque ese edificio, precisamente ese edificio donde hoy se ubica el Hospital del Sur, era un edificio sociosanitario, era un edificio del Cabildo de Tenerife que debido a los problemas que hay con el edificio que está detrás, una obra inacabada, la que hacía el gobierno de Canarias, del que era realmente la instalación del Hospital del Sur, bueno, pues los problemas con esa obra llevaron a que el Cabildo cediera ese edificio para sociosanitario para colocar el Hospital del Sur y al final, en la práctica, fíjense ustedes, pues prácticamente se está convirtiendo en un centro sociosanitario. Y un problema de gestión pura y dura. O sea, hablamos de un problema de una cuestión sanitaria, de personas que entiendo que acudieron a ese centro de salud o a ese centro sanitario porque tenían algún tipo de afección, pero que no se han podido ir, que siguen ingresadas porque no tienen dónde ir. Entonces, ¿quién da respuesta a eso? Para algo pagamos impuestos, para algo están los políticos. Pero volvemos a repetir lo mismo. O sea, esto es un problema ya diagnosticado desde hace mucho tiempo. Entonces, ¿por qué no se pone solución a algo que está ahí, que se ve? Que la gente además ahora mismo lo está sufriendo. Yo creo que los que están en el sur, muchos de ellos, creo, son algunos de los que llegaron a la Candelaria y se fueron para abajo. Y luego no sé si recuerdan aquella famosa... Pero ¿cómo vamos a ver? No, porque eso es importante, Román. O sea, ¿cómo un paciente sale de la Candelaria, que lo difícil es que saliera ese paciente sociosanitario y acaba en el sur? Bueno, yo creo que quizás haya un trasvase, ¿no? Y la decisión, digamos, técnica sea, en vez de tener la capa ocupada, ¿no?, en la Candelaria, donde la atención especializada tiene un rango, digamos, bastante mayor que lo que pueda haber en el sur, pues es preferible ocupar la capa del sur que no la cama del sur que no la cama de la Candelaria. Me parece que ese puede ser un criterio, pero estoy convencido que muchos de los mayores que están en ese hospital o de enfermos crónicos tiene que ver con esa dinámica, ¿no? De trasvasarlos de la Candelaria y llevarlos al sur, ¿no? Más los que puedan, como dice Natacha, estar allí porque ya han ingresado por el sur, ¿no? Pero y hablando de esa gestión política, Román, o sea, al final tenemos una población cada vez más envejecida, que cada vez demanda una mayor atención social y tenemos un déficit cada vez mayor de camas sociosanitarias. Claro, y luego lo que es la tendencia actual o la orientación actual en la atención a la dependencia nos está llevando a que el objetivo es atender en casa y no atender en centros sociosanitarios, pero para atender en casa necesitas asistencia profesional o necesitas familiares, ¿no?, que estén compensados con una ayuda pública, pero claro, luego tenemos atascada la dependencia, con lo cual es terrible. Y aparte de eso, bueno, yo solo quería recordar en relación con esto una cosa importante. No sé si se acuerdan de aquellas declaraciones famosas de Paulino Rivero cuando era presidente, ¿no? Y dijo lo de los 400, ¿no?, mayores que estaban en los hospitales canarios ocupando camas, ¿no? ¿Cuánto hace de eso? Eso fue del 2015 para atrás. Del 2011 a 2015, sí. Exacto, que fue el último mandato, ¿no? Sí. Con el PSOE, si no recuerdo mal. Sí. Ahí lo dijo. Ahí lo dijo. Han pasado 10 años. El diagnóstico cuando se hizo. Pero ¿sabes lo que pasa? Que al final, mira... Y ahora tenemos 600. Claro, la atención a los mayores
es negocio. Yo no sé ustedes, pero en la zona donde yo vivo no veo más que abrir residencias de mayores privadas. Sí. Entonces, cuando nos llenamos la boca hablando de lo público y de la inversión de lo público y de, no, vamos a defender el sistema público en todos los niveles, también es esto. Y también es atender a una población, como tú dices, David, envejecida, bueno, y que tampoco... Hay mucha gente que no quiere ser una carga para su familia y que quiere y está más cómoda y sobre todo está más cuidada en un centro especializado donde, bueno, donde tenga cierta movilidad, donde tenga cierta independencia, pero que esté bien atendido. Eso es lo que no hay ahora mismo. El problema esencial es la desigualdad de oportunidades, ¿no? Que aquellas familias que se pueden permitir, ¿no? Vamos a decirlo, bueno, en términos coloquiales, el lujo de tener a un familiar en una residencia privada. Puedes decir lujo porque no es barato. Sí. Que son de no 1.800 euros hacia arriba, 2.000, la media yo creo que debe estar entre 2.000 y 2.500, y aquellas familias que no pueden hacer eso, ¿no? Ahí es donde está la desigualdad de oportunidades. Entonces la administración pública tiene que hacer una gestión preferente hacia esas familias que no tienen esa oportunidad, por las razones que sean, pero una de ellas seguramente es un mal reparto de la riqueza y de los servicios sociales atendiendo unas condiciones de renta, que eso es lo que debe hacer una administración pública responsable, ¿no? O sea, el que se lo pueda pagar se lo paga y el que no se lo pueda pagar, para mantener la igualdad de oportunidades, intentamos satisfacer a través de apoyo público que eso se pueda conseguir. Y eso es lo que no está ocurriendo, porque luego la dependencia está como está, ¿no? Un derecho a un envejecimiento digno, que Claro. va más allá de que te saquen a un concierto de Pepe Benavente. Claro, Con perdón. efectivamente. Sí, sí. Además, estoy absolutamente de acuerdo en lo que has dicho, Román, porque lo público tiene que estar para paliar esa desigualdad, para que la gente que se pueda permitir, pues ya no solo una residencia de mayores, sino pues estudiar en la universidad, estudiar en el extranjero, una guardería, pues porque tienes la renta para poder acceder a esos servicios. Pero la gente que no tiene o que tiene menos, tiene que tener la posibilidad también de estar en ese grado de igualdad de oportunidades. Y ese es el problema. Y lo que yo viendo es que cada vez tenemos menos servicios públicos, no menos servicios públicos, de ínfima calidad. Sí. Y tendemos a lo negativo en vez de renovar y de mejorar esos servicios. Lo vemos todos los días pues con la sanidad. Bueno, es que hemos estado viendo imágenes de los hospitales de Tenerife, de LUC y la residencia que son brutales. Que por cierto, creo que el diputado del Común va a abrir una investigación al respecto de la situación de LUC y de la inversión en el LUC. El defensor del paciente, si no me equivoco. Sí, exactamente. Que ha hecho el informe, en el informe anual. A ver, esto es lo que lo hemos comentado aquí, fíjense ustedes. No, y dentro del diputado del Común van a ser... en Canarias, sí, a nivel autónomo. Efectivamente. Lo que pasa es que es una pena que esos informes Eh, del diputado del Común no sirvan para nada. Bueno, pero fíjense, O sea, esto es quiero como... decir que sirven pero, para, a ver, es para generar un importante. poquito de presión, ¿no? Pero al final no es el camino para encontrar una Bueno, solución también- más o menos inmediata, ¿no? Pero está también para ver si realmente sirven para algo, es para auditar al gobierno Sí, y la sí. actividad política en ese sentido. Y ver si realmente los recursos de la comunidad autónoma en estos momentos están enfocadas realmente en paliar las deficiencias de los centros públicos de sanitarios y no en otras cosas. Hay un problema serio, ¿no? Que me comentaron el otro día y la verdad, bueno, volvemos un poco a lo mismo, ¿no? El efecto secundario, ¿no? Que tienen algunos bloqueos o algunos servicios que están colapsados, como es el caso de LUC, ¿no? Al estar colapsado, muchas ambulancias las que llegan tienen que utilizar las camillas de la ambulancia. Y esas Eso lo contaba ambulancias, Natacha el otro día aquí, y lo esas escuchábamos ambulancias en no Cope pueden hacer Canarias. un nuevo servicio porque no tienen camilla para meter al paciente que van a auxiliar, ¿no? Es que es gravísimo, Entonces, Romano. al O sea, que final después es hay una emergencia y no tienes una ambulancia. O te llega muy que eso- tarde, más tarde de que la eso es cuenta. salvar vidas. Y Exacto. después, pero es que seamos realistas. ¿Cómo le dices al familiar que ha perdido a su familiar por una negligencia de esas características que esto es porque hay un pico en las urgencias? Que es un poco Bueno, el y ya no es un resumen pico en de las todo. urgencias porque sea una situación más dramática a esos niveles, simplemente por el traslado en un accidente. O sea, yo por una experiencia cercana, hace unos años hubo un accidente y se llamó al 112 y le dijeron, mire, es mejor que usted se traslade directamente al centro Que no espera por la hospitalario ambulancia. que espere la ambulancia porque va a llegar bastante tarde. Entonces, hombre, cuando tú vas viendo todo este tipo de cosas que no lo concibes porque estamos en un estado del supuesto del bienestar Ya. en el que de bienestar tiene poco.
De Estado al mucho, final, pero de bienestar poco. Eso recuerda a los coches en los 70, ¿no? Con el pañuelo blanco por fuera, ¿no? Sí, más o menos, más o menos. Ahora con los 4 intermitentes encendidos, ¿no? Y tocando la pila. Es tremendo, pero al final uno se ríe, pero qué importante es tremendo. también un poco lo que estamos Sobre comentando. todo cuando te afecta, ¿no? Porque cuando te afecta, después al final esto fomenta el discurso de ¿para qué pagamos impuestos si no repercute? Y ese discurso, que es muy peligroso, porque al final detrás de ese discurso está pues, el desarticular todo el sistema del bienestar social que tenemos y que tanto nos ha costado construir, es complicado, pero claro, después si uno se pone en la piel de esos familiares o de esas personas, ¿cómo le explicas que realmente ese sistema funciona? Porque es que es verdad que hay cosas que no funcionan y está a la vista de todos, ¿no? Bueno, y volvemos a lo de antes, desigualdad de oportunidades, ¿no? Claro. Hay gente que no puede tener una póliza de un seguro privado, que ese no va a hacer cola, y hay otros que tienen que hacer la cola o esperar no sé cuánto tiempo por un especialista o soportar las condiciones en las que, por las razones que sea, se atienden en las urgencias, por ejemplo, de luz. No queremos ser esos países donde la gente pobre se muere porque no tiene un seguro de salud. Nos estamos pareciendo a Estados Unidos. En eso, obviamente, que yo creo que es el paradigma, ¿no? en este sentido, ¿no? Bueno, antes de irnos a publicidad, yo quería aprovechar que hoy tenemos a Román Delgado aquí, que es un especialista en informaciones del sector primario y a muchísimos años informando sobre la situación del sector primario, pero sobre todo en concreto también controla muy bien todo lo que ocurre con el sector del plátano. Y del plátano hemos hablado aquí, lo hacíamos la semana pasada también con el compañero, con Leopoldo Pérez, porque la realidad es que venimos de años donde ha habido una sobreproducción que se ha, sobre todo, bueno, pues canalizado a través de unas picas históricas de toneladas de plátanos que en buen estado se acaban tirando, no se acaban colocando en el mercado, y a pesar de que el año pasado hubo una reducción de toda esa producción, sin embargo los precios, bueno, pues siguen estando en unos niveles que asfixian sobre todo a los pequeños agricultores. Román, ¿qué está pasando con el plátano y cuál es el futuro del plátano? Futuro. Bueno, lo que está pasando, vamos a intentar resumirlo. Lo que está pasando, los plataneros han tenido un año bueno en 2021, que fue el de la erupción del volcán, donde ese año no se llegó a notar mucho, digamos, la reducción de la oferta relacionada con el impacto que tuvo el volcán en una zona muy productiva, ¿no?, del Valle de Aridane, como todos conocemos, donde se pilló unas 200 hectáreas de producción de máxima calidad. 2021 fue un año bueno porque hubo una producción por debajo incluso de los 400 millones de kilos. Digamos que el umbral razonable, que todo el mundo considera que es una oferta que puede generar unos precios también razonables, son los 420 millones de kilos al año, ¿no? O sea, para que la idea para que es las cosas si se produce mucho, los precios no van a estar... Tienes muchas posibilidades de que esta relación oferta-demanda, la competencia de la banana, etcétera, te puedan generar dificultades para que las liquidaciones, ¿no?, de la fruta que te venden a ti en la península, tus cooperativas o tus entidades, generen beneficios, ¿no? O sea, que el precio sea remunerativo, sin contar la ayuda, ¿no? ¿Vale? 2021 fue un año bueno, 2022 fue un año excelente. Piensa que 2022, a pesar de que hubo más producción, porque, entre otras razones, algún espabilado vio que 2022 podía ser un año bueno por el impacto del volcán en muchas fincas de La Palma. Fue un año muy bueno, en torno a los 410 millones de kilos, pero 2023 fue un desastre de año. Fue un año complicadísimo, con una pica de 26 millones de kilos al año, que eso es una animalada. Es récord, pica récord esa. Esa es la segunda, sí, pero muy cerquita de la otra, muy cerquita. Al final, cuando algunas veces con Asprocam pasa que tú crees que es récord, pero ellos siempre te sacan un dato con más pica para demostrar que no tienes razón, ¿no? Y bueno, esa es la segunda. Y 2023 fue un año muy malo, con mucho calor, con mucha producción, con incremento de superficie cultivada, con una mejora de productividad, y eso lo llevó a una producción comercializada de 467 millones de kilos, que eso del nivel que te comenté antes de los 420 millones es estar por encima 40 largos, ¿no? Millones de kilos de plátanos que no tienen salida, entiendo. Bueno, no tienen... Bueno, o tienen salida muy barata. No tuvieron salida 27 millones. Claro. Que 27 millones el agua que consumieron esos 27 millones, para sacarlos, cortarlos, llevarlos al empaquetado, poder cobrar la ayuda.
y luego tirarlos a la basura, vamos a decirlo así de forma coloquial. Sabes que este término no le gusta mucho a Sprocan, ¿no? Bueno, pero vamos a decirlo así de forma coloquial. ¿Por qué no fueron a la alimentación? O algo fue a la alimentación a través de Banco Alimentos, beneficencia, pero muy poco, ¿no? Ese plátano que se tiró a la basura consumió toda el agua de abasto para ese mismo año en la isla de La Palma. O sea que no solo estamos generando un problema de que el alimento se tire a la basura, sino que se consumen unos recursos de los que no somos sedentarios, ¿no? Como es el agua, que es muy cara, ¿no? Con lo cual se genera ahí una situación de insostenibilidad también por el uso de insumos como el agua, por la generación, bueno, el coste de trabajo, etc. Hay una situación bastante delicada. ¿Qué ha pasado este año? Este año ha vuelto a ser malo. Asprocan está vendiendo que es un año mejor, es un poquito mejor, pero sigue siendo malo. ¿Por qué sigue siendo malo? Porque al final el agricultor lo que está recibiendo de la comercialización de su fruta en el resto de España, o sea, fuera de las islas, en las islas yo creo que todavía es peor, en el mercado interior. Además el plátano bueno se manda fuera y casi todo va a la península y Baleares. Tiene unas liquidaciones que oscilan, lo tengo apuntado por aquí, entre descontado el coste que tienen de comercialización y empaquetado, se quedan con 0,5, 0,6 de media, claro. Habrá plátano mejor y plátano peor, y luego dependiendo de cómo tengan las categorías, ¿no? En tu finca te puede ir mejor o te puede ir peor. Y eso, claro, eso significa unas cantidades ruinosas, porque el coste está en 0,70, 0,80. O sea, y el mercado te da 0,5. Por debajo del coste. Claro, por debajo del coste. Y en algunos casos, o sea, el precio este año, en términos medios, no ha sido remunerativo. Lo que te ha dado el mercado no te ha servido para satisfacer todos los costes de producción que tú tienes, incluyendo ahí los de comercialización y empaquetado, ¿no? ¿Y eso lo compensa la subvención? Y eso en algunos casos lo compensa la subvención, ¿vale? Que con la subvención, que además la subvención ahora ha mermado porque ha habido una redistribución de los 141 millones de kilos entre más kilos, con lo cual tocan un poquito menos, y de los 0,33 para 420 millones se ha quedado en 0,31. O sea, que ha mermado un poquito. Y si la producción no se controla, seguirá mermando, ¿no? Que es otro de los problemas. Sumando la ayuda se paga en dos porciones, el 50%. La del primer semestre del año, a finales de ese mismo año, y luego se termina de liquidar 6 meses después, que sería en junio, ¿vale? Hay muchos productores que no consiguen rendimiento, o sea, que están perdiendo dinero. Y esa es la situación que tiene el plátano. Situación complicada. Futuro, yo sé que eso es muy difícil de resumir, pero vemos insostenibilidad medioambiental y económica. El futuro, según los datos de precios percibidos por el agricultor, los más adelantados, o sea, los menos antiguos que se han dado, es que el precio sigue derrumbado en las primeras semanas de enero. Asprocan dice que se va a recuperar. También dijo que se iba a recuperar después de agosto y no se recuperó nunca. Y todo parece indicar que la solución al plátano pasa por controlar, o sea, por hacer los controles pertinentes en casa, ¿no? Lo que se puede hacer en Canarias. Uno de ellos, lógicamente, que es lo que tiene que ver con el famoso decreto, ¿no? Que sigue ahí paralizado y que el consejero Narváez Quintero ha dicho que lo saca en febrero y marzo. Es vincular, plantear un rendimiento por hectárea de manera que la ayuda se reparta de una forma un poquito más razonable y que aquel plátano que no reciba ayuda, pues al final no se cultive o se deje de cultivar para que haya una corrección de la oferta en torno a los 420 millones de kilos para empezar a hablar de que los precios se pueden ir recuperando por una relación de oferta y demanda. Bueno, lo que me queda claro es que por mucho... Entre tanto, fincas en venta y personas y muchos agricultores que quieren abandonar o que tienen problemas en La Palma, sobre todo con los medianeros que no quieren seguir porque el negocio ya no es tan rentable. Al final es el pequeño platanero, entiendo, el que tiene menos producción, el que está pagando quizás. Sí. Porque es el que menos juego tiene esta situación. Complicado. Y una hipótesis, Roma, porque me parece absolutamente fascinante lo que estás contando. Además, lo has contado para dummies como yo, ¿no? que no controlo muy bien
el sector, más allá de que sabemos que el plátano es una de las señas de identidad de Canarias. Cuando hablas pues de vigilar los cultivos, la rentabilidad, porque al final no deja de ser un negocio y tampoco se puede subvencionar una producción deficitaria, porque sería absurdo de necesidad, hablamos de que, claro, la pérdida sería para esos pequeños agricultores, esas pequeñas fincas que al final no tienen tantos recursos para afrontar este tipo de... Claro, es la parte más débil, ¿no? Y además tienes que ver que en muchos de los casos falla relevo generacional y ya los agricultores mayores o los que están en una edad de jubilación cercana, si no tienes relevo generacional, si no tienes familiares que se hagan cargo de la finca, pues igual es el momento idóneo para abandonar, ¿no? El problema, como tú decías, es que el plátano hay que apoyarlo porque no solo tiene un interés mercantil, ¿no? Sino tiene un interés paisajístico, claro, también un interés de mantener a las personas residiendo en el medio rural, es una identidad canaria y hay comarcas que no podrían concebirse sin la presencia del plátano. Bueno, una sin duda es la isla de La Palma. Pasa lo mismo en la Isla Baja. Llegó a pasar lo mismo en la Orotava, pero bueno, ya eso está un poquito más matizado. Y hay zonas en Canarias que no podrían ser como son ahora sin la asistencia del plátano. Y el plátano, indudablemente, es un cultivo muy interesante y que hay que hacer todo lo posible por mantenerlo en unos niveles que sean sostenibles, no de cualquier manera. Y la sensación que tenemos es que, aparte de las cuestiones, digamos, que escapan al control de Canarias, incluso de España o de la Unión Europea, como es todo este fenómeno de apertura a los mercados, el impacto de la banana, precios, etcétera, Canarias debe hacer muchas cosas que todo el mundo coincide que son las que hay que hacer y que por ahora lleva 1 año y medio casi sin hacer nada, a pesar de la coyuntura que tenemos. Nosotros vamos a seguir muy pendientes de este asunto de la aprobación de ese, o la entrada en vigor, mejor dicho, de ese decreto que impulsa la Consejería de Agricultura del Gobierno de Canarias. Nos vamos unos minutos a publicidad y volvemos con más asuntos de actualidad. Solo una cuestión, por si no se han enterado, que sepan que nuestros diputados y diputadas no quieren que conozcamos cuánto dinero ganan en dietas. ¿Que cómo es eso? Se lo contamos después de la publicidad. Bueno, estamos de vuelta. Seguimos en directo aquí en Canarias al Día, en Mírame Televisión, en la autonómica de las Islas Canarias. Como saben, ya se lo decíamos al principio, tenemos un número de WhatsApp a través del cual pueden colaborar con nosotros, pueden enviarnos toda la documentación, toda la opinión, toda la información sobre el trabajo que hacemos y sobre todo ayudarnos a construir este proyecto de televisión que es Mírame Televisión. Y también saben que nos pueden seguir a través de la TDT, por supuesto, pero también en un streaming renovado, más potente y que llega sobre todo con una mayor velocidad y calidad en nuestra web en mirametv.com. Dicho esto, les decía al comienzo o antes, mejor dicho, de irnos a publicidad, que nuestros diputados y diputadas no quieren que sepamos lo que ganan en dietas. Y es así, tal cual, como se los estoy contando. Y ustedes, si tienen buena memoria, recordarán que en la pasada temporada de este programa les trajimos aquí los datos de cuánto nos habían costado las dietas de los diputados y diputadas. Y les dimos el dato, más de 2 millones de euros solo en dietas a nuestros 70 diputados y diputadas en la pasada legislatura hasta octubre de 2022. ¿Y saben por qué pudimos darles ese dato? Porque estaba publicado en la web del Parlamento de Canarias, porque así lo establece nuestra ley de transparencia. Pero es que hace unas semanas nos encontramos con este titular que quiero que vean. Los miembros del Parlamento de Canarias multiplican sus dietas y el gasto se duplica de 63.000 euros a más de 146.000. También se han subido el sueldo base un 10%, tras estar estabilizados desde 2018. Bueno, pues ustedes no se imaginan lo que esta información generó en el Parlamento de Canarias. Que cómo era posible que se estuviera conociendo todos esos datos, que por supuesto los diputados y diputadas tienen derecho a ganar más, cosa que nadie se cuestionaba. Ese no era el planteamiento, sino lo importante es la transparencia, el que los ciudadanos conozcamos en qué se gasta el dinero público. Bueno, tal fue la repercusión
que semanas después nos encontramos con este otro titular. El Parlamento canario elimina de su web las dietas de los diputados tras la polémica por su subida. La medida se adopta después de conocerse que los ingresos por esas indemnizaciones fueron de media un 13% superiores en términos interanuales. Bueno, pues ahí lo están viendo. La respuesta que se ha dado desde el Parlamento es que, bueno, que se está estudiando, que se ha pedido un informe para ver si, bueno, si tienen la obligación de publicar las dietas. Y esto nos lleva a la reflexión y a la pregunta de, bueno, pero entonces el problema no es si esto es legal o no es legal, es que no quieren que sepamos lo que cobran en dietas, porque si están pidiendo un informe jurídico a ver si les puede dar la razón para quitar ese dato de la propia web, bueno, pues ya me dirán ustedes cuál es la verdadera intención de la mesa del Parlamento, donde ustedes además saben, porque en este asunto además habrán notado un importante omertá o silencio de todos los grupos políticos, porque al final todos están afectados, todos cobran dietas, y en la mesa del Parlamento tenemos a Coalición Canaria, al Partido Popular y al Partido Socialista. Y ustedes se preguntarán, y con esto ya le doy el paso a mis compañeros, ¿qué dice de todo esto el comisionado de transparencia? O en este caso, la persona que está responsable del comisionado de transparencia, Noelia García. Bueno, pues lo que ha venido a decir es que básicamente que no pueden actuar de oficio ante esta situación. Pero sobre esto también les vamos a contar que hay una vía que se abre lógicamente y es la de los ciudadanos, que podemos participar. Nos lo dice la propia y nos incita a ello la propia ley de transparencia. Pero claro, hay un factor que no podemos perder de vista, porque en este debate llega justo en un momento en el que se ha renovado el comisionado de transparencia. Y después de una persona que estaba desde 2015, desde su inicio, que es el periodista Daniel Cerdán, al frente de esa institución, ahora esa institución, por primera vez en su historia, se ha politizado y se ha colocado al frente a una persona que es Noelia García, del Partido Popular, el mismo partido de la presidenta del Parlamento de Canarias, de Astrid Pérez, que es quien está, como digo ahora, Noelia García, exalcaldesa de Los Llanos, al frente de la Comisión de Transparencia o el Comisionado de Transparencia. Bueno, datos que les ponemos sobre la mesa. Y ahora, sin más, quiero escuchar la opinión de mis contertulios o nuestros contertulios. Natacha, ¿qué te parece lo que ha ocurrido con la cita del Parlamento? Qué bien hilado todo, David. La verdad, poco más tengo que decir. Llevo 4 días sin poder dormir en mi casa dándole vueltas a esto, Natacha, porque no me lo explico. Pues yo les digo una cosa, mira, a mí se me pasan muchos calificativos por la cabeza y ninguno bueno, ninguno que pueda decir, aunque sean estas horas. Porque yo creo que todo lo que se oculta es por algo. Si se oculta es porque no quieres que se sepa. ¿Por qué no quieres que se sepa? ¿Qué no quieres? Asumir que la gente te va a criticar porque después te vas a quejar de que la gente haga las bromas de pues yo lo que quiero es ser diputado, ¿por qué no pegan para el agua? Pero vamos a ver, es que si tú mismo estás provocando que la gente tenga una opinión nefasta de un Parlamento absolutamente desafectado de la sociedad de a pie, con este tipo de cosas. Como tú dices, si yo soy de las que pienso que un político debe cobrar y bien para que pueda hacer su función, para que pueda dejar su trabajo, pueda dedicarse a la política pura y dura y ayudar a los ciudadanos, que es supuestamente para lo que están dentro de la política. Pero no pasa nada, es dinero público, yo te estoy pagando, yo soy tu jefe. Tú no eres mi jefe, tú me debes a mí explicaciones, yo no te las tengo que pedir. Entonces, a lo mejor será cuestión de que mucha gente pida al buzón de transparencia ese tipo de información. Después también está la burocracia, en que se dilata en el tiempo y bueno, eso se pierde en las ondas cibernéticas. Pero es importante porque al final la ley de transparencia distingue 2 tipos de publicidad de los datos de la información pública. Una que es la activa, la que tiene que salir de la propia institución, la que tiene que estar reflejada en las web, y de otra es la que podemos tener acceso, a la que nos da derecho, en este caso la ley, a los ciudadanos, que podemos acceder a otra documentación que no tiene por qué estar publicada. Y es que hay la naturaleza de las publicaciones activas dentro de las web es precisamente que son datos esenciales para el conocimiento de los ciudadanos de cara a cómo funciona una administración pública, ¿no? Y cómo se gasta el dinero público, algo tan importante en días como hoy, ¿no? Bueno, yo creo, como dice Natacha, el truco está en la dieta. Esa es la clave de que no aparezca. Ese es el truco, ¿no? de este invento, ¿no? Pues yo creo que el truco no está tanto en el salario, sino está en la dieta, que al final la dieta, como solemos decir, los que conocemos un poco ese mundo, la dieta puede ser hasta más abundante que el salario. Entonces, al final, el truco está en la dieta, porque la dieta a veces se convierte en un segundo salario. Y eso es lo que no se quiere mostrar. Es absolutamente impresentable que el Parlamento de Canarias haya quitado esos datos en su página web y, de ser accesibles, los haya ocultado. Igual que es impresentable que los ciudadanos no conozcan los datos de una entidad privada que está viva,
gracias a las subvenciones o al apoyo público. También es igual de impresentable. O sea, es impresentable que los datos de la administración pública, los que legalmente se puedan disfrutar o se puedan ver, no los podamos ver, y es absolutamente impresentable que Asprocan, por ejemplo, que gestiona 141 millones a través de sus agricultores, también a veces, ¿no?, oculte o dificulte el acceso a cómo se gastan esos datos. O sea, Asprocan no cumple con sus obligaciones legales. Hombre, en materia de transparencia. Yo creo que lo que no hace Asprocan tiene mucho celo, ¿vale?, en cómo se gastan los 141 millones en la parte que a ellos les corresponde, ¿no? Gestión de publicidad, de gestión de otros servicios que en teoría presta a sus asociados, etc. Por ejemplo, saber cuánto gana Pedri por salir con un plátano de Canarias en un spot publicitario. Claro, igual que nosotros yo creo que debemos tener la posibilidad de saber cómo se gasta el dinero público una entidad que percibe mucho dinero público. Por ejemplo, se me ocurre, Sociedad Cooperativa La Candelaria. Pues tenemos que saberlo, ¿no? O Ecansa, fíjate, por poner un ejemplo que nombrábamos anteriormente. A ver, que no hay una cultura, ¿no?, de la transparencia, y luego una de las cosas que es sorprendente, salvo que la información no sea esta, es que luego ves cómo hay una cierta, ¿no?, una unanimidad en relación con estas cuestiones por parte de toda la fuerza política, ¿no?, que nadie dice nada. A mí nadie se queja, nadie toma la iniciativa para decir yo estoy en contra de esto. De complicidad con todo esto, me parece no se explica, tremendo. Me parece todos tremendo. somos iguales, ¿no? Y ojalá tuvieran esa unión en unirse en las cuestiones que realmente afectan a los ciudadanos, Claro, ¿no? Y que eso se viera en el hemiciclo parlamentario cuando hacen las votaciones en los debates, claro, ¿no? Ay, llámenme ingenua. Este tipo de actitudes al final contribuyen, ¿no?, a esa máxima popular de que todos son iguales, ¿no? Porque, por supuesto, al final eso conlleva y a lo otros que está en la mucho. calle, bueno, ¿qué más da unos que otros si al final son todos iguales, ¿no? Pues bueno, este tipo de cosas demuestran que de alguna manera desde la representación política o institucional se traslada un poco ese mensaje. Oye, total, somos todos iguales, ¿no? Bueno, al final, aquí nos convertimos en lo mismo. Como decía Natacha, el que algo oculta es porque algo esconde. O sea, tampoco hay mucha vuelta de hoja con todo esto, y la realidad es esa. Los diputados y las diputadas a día de hoy no quieren que ustedes sepan cuánto ganan en dietas. Pero fíjense, les decía que hay una vía, es fundamental, una de las cuestiones. Hemos avanzado poco en transparencia, pero hemos avanzado a nivel legislativo, y hemos avanzado porque el comisionado de transparencia ha hecho un trabajo importante en los últimos años. Se lo digo yo, que como periodista he usado esa herramienta en muchas ocasiones y a mí me ha facilitado mi trabajo. Ojalá se usara más, quizás hay que divulgar más esas opciones que tenemos todos los ciudadanos de tener acceso a la información pública. Pero quien sí que ha hecho la tarea en este sentido es la Asociación por la Transparencia en Canarias, cuyo uno de sus miembros, Miquel Prat, nos acompaña para hablar de este asunto. Miquel, muy buenas noches, gracias por estar aquí en Mírame Televisión. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, gracias a ustedes. Bueno, lo primero, ¿cómo te quedaste? ¿Cómo se te quedó el cuerpo cuando te encontraste con esta noticia? Es que lo has explicado muy bien. O sea, coincido con Natacha que me has hecho un poco de spoiler, ¿no? Porque lo has hilado muy bien. O sea, todo el hilo de los acontecimientos, ¿no? ¿Cómo se te queda el cuerpo? Pues la verdad que para alguien comprometido como yo con la transparencia, pues ocultar cosas, pues es lo peor que puede haber, ¿no? Es un misil de estos a la línea de flotación de la esencia de la ley. Yo no creo, no es un problema de los diputados y diputadas del Parlamento. O sea, hay que explicarlo muy bien. La decisión la toma la mesa del Parlamento. Como bien has dicho, está formada por diputados de PSOE, Coalición Canaria, PP, y son ellos quienes han tomado la decisión. Por ejemplo, el antiguo presidente del Parlamento de Canarias, Gustavo Matos, está en esa mesa del Parlamento. Hasta hace un par de años, se le criticaba mucho por todas las dietas que cobraba, y ahora él ha tomado la decisión de quitar eso de en medio, ¿no? Se excusan en que esas dietas podrían atentar contra la ley de protección de datos, en cuanto a que se publica un concepto que atenta contra la privacidad de las personas, ¿no? Hay un estudio jurídico en medio, siempre es el comodín del público. Cuando algo queremos ocultar, siempre metemos por medio a los abogados, a los juristas, para transmitir sobre todo a la sociedad
la sensación, por lo que habéis comentado, ¿no? No se quiere, les ha molestado, esa es la palabra, les ha molestado que se sepa que de un año para otro, del año 2024 2023 a 2024, los conceptos de dietas han aumentado casi un 130% con carácter interanual. Esa es un poco así el resumen de lo que ha pasado. Miquel, la verdad es que te agradezco además la matización y la precisión con que al final la decisión es responsabilidad de la mesa del Parlamento. Allí, pues desde Astrid Pérez, que la nombrábamos antes, tú has nombrado a Gustavo Matos y yo añado a Ana Oramas, por ejemplo, que también está... Patricia Hernández también. O Patricia Hernández, y nos falta un miembro que ahora no me viene a la cabeza. Mario Cabrera. Y Mario Cabrera, de Fuerteventura, de Coalición Canaria. Efectivamente, esa es la mesa del Parlamento, presidenta, vicepresidentes y secretarios de esa mesa del Parlamento. Pero yo decía lo de diputados y diputadas con un poco de mala leche, Miquel, por eso, de que como nadie se ha quejado, como nadie ha alzado la voz, pues yo, y me lo van a permitir, extiendo la responsabilidad a todos los que, con ese silencio cómplice, están permitiendo que esto ocurra. ¿A ti qué te parece ese silencio, esa omertad de la que estamos hablando? Porque además se da una cosa muy curiosa, que es que partidos políticos que no tenían representación en el Parlamento y que se han incorporado a lo de Vox, ¿no? Que siempre han estado en contra de las paguitas, como ellos llaman, pues son unos... Nicasio Hernández es uno de los máximos también beneficiados por el tema de las dietas. Para eso no son paguitas. Entonces, en este caso no nos callamos. Es curioso que una cosa como el tema de los sueldos ponga de acuerdo a tantas personas, ¿no? A 70, en que no haya ninguna voz discrepante, o por lo menos no ha llegado a los medios de comunicación una voz discrepante sobre esta decisión, que me parece, digo, un torpedo a la línea de flotación de todo el trabajo, del buen trabajo que se había hecho durante los últimos 4 años. Todavía no he hablado del tema del comisionado, de comisionar en este caso, pero de los últimos 4 años que se habían hecho los avances en transparencia. Hago un paréntesis, reconocer la excelente tarea que ha Daniel Cerdán ha efectuado durante todo este tiempo que ha estado en el cargo de comisionado de transparencia, porque uno mira hacia atrás y evidentemente se ha mejorado muchísimo. La carrera siempre es corta, ¿no? Siempre se pide más. El siguiente paso sería, por ejemplo, mirar a la parte de las administraciones privadas, ¿no? Del famoso aplicar los conceptos de la ley de transparencia a las empresas privadas que han recibido más de 60.000 euros durante el último año de dinero público, en subvenciones. Eso es muy interesante. Oye, Miquel, lo nombrabas ahí y obviamente te tengo la pregunta preparada porque es necesaria, ahora también le daré paso a mis compañeros, pero quería saber precisamente qué es lo que desde la asociación han presentado en el comisionado de transparencia, qué es lo que piden, por qué han decidido dar este paso, y ya pues aprovecho y te pregunto qué te parece que una institución como esta finalmente se haya politizado, y si crees que esa pasividad que también hasta el momento está mostrando el comisionado con este asunto tiene que ver con esa, digamos, connivencia política que hay entre pues, la que está al frente del comisionado, Noelia García, como decimos, y Astrid Pérez, presidenta del Parlamento. Todos los ciudadanos y ciudadanas tenemos la oportunidad, tenemos la capacidad de presentar una reclamación, pedir información pública, la famosa SAIP, solicitud de acceso a información pública, es decir, lo que tú comentabas antes. La transparencia se divide en dos factores. Es transparencia activa, que es toda la información que la administración pública debe colgar en sus páginas web, y la transparencia pasiva, que es la que realiza el ciudadano o ciudadana en cuanto a que quiere saber una información que no está publicada en esos portales de información, y entonces lo pregunta. Otra cosa también que podemos hacerlo la ciudadanía es que denunciar los incumplimientos de la ley de transparencia, ¿vale? En este sentido, unas declaraciones de la comisionada de transparencia de hace unos días, diciendo que la comisionada, su institución no podía tomar partido por este incumplimiento, porque no puede actuar de motu propio. Vale, pues yo cuando leí esas declaraciones, soy el presidente de la asociación, y accedí a la página del comisionado de transparencia, la sede digital, y puse una reclamación sobre un incumplimiento en este sentido del Parlamento de Canarias.
Eso fue el día 12, estamos a día 20 y no he tenido ninguna respuesta tanto a la parte de la reclamación a través de la sede ni al correo posterior que mandé al buzón del comisionado de transparencia. Te preguntaba por si crees que puede influir en esa actitud el que haya, bueno, compartan, digamos. Sin duda, lo decías antes, es decir, el hecho de politizar el puesto, yo creo que es uno de los grandes atrasos que se ha producido con el cambio de gobierno. No puede ser juez y parte. Noelia García, como bien decía, en 2023 no fue reelegida alcaldesa de Los Llanos. No puede ser ahora que le plante cara a su propio partido. Si no me equivoco, incluso creo que Noelia García, no sé si todavía sigue siendo o fue portavoz del Partido Popular. O sea que hay muchas cosas por medio. Claro, no le podemos apretar desde la ciudadanía a que ponga contra las cuerdas a su propio partido. Román. Sí, bueno, hola, Miquel. Solo una cosilla. ¿Cómo explicarías tú o qué razones políticas hay o qué desvergüenza, digamos, para que algunos de los partidos, ¿no?, que están representados en la Cámara no tomen ninguna iniciativa o planteen una crítica éticamente razonable en relación con lo que está pasando? Claro, llegamos a la conclusión de que en determinadas cosas todos se parecen mucho, ¿no? Pero eso también tiene una consecuencia, ¿no? Un impacto, digamos, en la percepción que tiene la ciudadanía de lo que representa la política, ¿no? Y en un plano negativo, sin duda. A mí esa parte de meter todos en el mismo saco, aunque hay veces que me cuesta, no los meto todos en el mismo saco. Evidentemente no todos los políticos son iguales, aunque lo parezca, porque ese además es un mensaje que hoy, pues, no sé si han visto lo que ha pasado en Washington hoy, ¿no? Con Elon Musk y su saludo medio extraño. Bueno, saludo fascista, ¿no?, que ha hecho desde el atril. Me cuesta meterlos a todos en el mismo saco. Sí, es verdad que me hubiese gustado, porque sé que hay diputados y diputadas muy honorables en el Parlamento, alguna voz crítica, y no se ha oído. No sé si son orden de partido, pero me han faltado esas declaraciones. Natacha. Hola, Miquel, buenas noches. Yo, por remarcar eso de que no todos están en el mismo saco, me consta, porque además como nos están viendo, pues me lo han comentado, que hay diputados, como en el caso de Jonathan Martín Fumero, Coalición Canaria, que ha dicho públicamente que no está de acuerdo con esta decisión y que le parece indefendible que no se publiquen este tipo de datos, precisamente porque no favorecen a la imagen del Parlamento y de los diputados en particular. Pero, Miquel, una reflexión, y esto a mí lo que me da a entender es la poca querencia del político a auditar y a permitir que se audite el dinero público. O sea, al final todo se limita a eso. O sea, ¿por qué no se dice en qué se gasta cuando es tan fácil, no? Fíjate, yo incluso voy un poquito más allá. Al final esto no deja de ser marearnos un poquito con la zanahoria. Yo, por ejemplo, me aterra más, por ejemplo, que a día de hoy las agendas de los políticos no estén actualizadas. O sea, no sepamos con quién se reúnen, más allá de la agenda institucional, ¿no? Va a inaugurar un pabellón deportivo o poco más allá, ¿no? Lo importante es con quién se reúne, si se ha reunido con la empresa tal o con la empresa cual. Ese realmente es lo que nos debería preocupar. Bueno, la verdad, Miquel, que esto nos daría para... Mira, fíjate, es que te estaba escuchando y digo, mira, Miquel, un día nos vamos a sentar aquí los dos y vamos a hablar de transparencia con más tiempo, con más calma, porque yo creo que hay tantas cosas interesantes de las que hablar y, sobre todo, yo creo que es muy interesante poder hablarlo desde personas, en este caso tú, que al final estás representando a esta asociación, pero también a la parte de la ciudadanía, la sociedad civil, ¿no? Y las posibilidades que tenemos como ciudadanos, todas esas herramientas que nos da la ley de transparencia, que es muy interesante. Ojalá que lo hablado aquí hoy sirva para presionar un poquito más y para que haya más políticos, como por ejemplo el que acaba de nombrar Natacha Llarena, Jonathan Martín Fumero,
que públicamente, aunque yo no he visto esas declaraciones, no las he encontrado ahora que las he buscado, pero si él lo dice, estoy seguro de que las ha hecho, y yo estaré encantado de nombrar a todos los diputados y diputadas que se salgan un poco de ese silencio que hemos nombrado. Pero insisto, si te parece, Miquel, un día hablamos con calma y te vienes aquí a Mírame Televisión y seguimos hablando de transparencia, que yo creo que es necesario. Hoy ha sido un placer. Muchas gracias y buenas noches. Muchas gracias a ustedes. Buenas noches. Hasta luego. La verdad que es un asunto muy interesante. Oye, gracias, Natacha, porque de verdad, o sea, yo soy el primer interesado y los diputados y diputadas, muchos tienen mi teléfono, que me lo hagan saber, que me interesa esas voces valientes, me interesa. Claro, no, pero sobre todo son muy necesarias. por algo que se ha remarcado en estos últimos minutos, de que no podemos meter a todo el mundo en el mismo saco y bueno, y que una decisión administrativa o político-administrativa que está ahora mismo en solfa esperando a ver si se puede o no se puede retomar esa publicación, pues no está a lo mejor bien recibida por cierta parte del arco parlamentario, porque al final ellos son los primeros beneficiados de que este tipo de noticias no salgan a la luz, básicamente porque lo que pone en cuestión es el por qué no se quieren publicar ciertos datos. Y eso de que contraviene la ley de protección de datos, vamos a ver. Es un clásico. De verdad, que no nos tomen por tontos. Yo creo que una forma de romper y de dinamitar esta estrategia de la mesa es diputados como el que acabamos de comentar, que ellos por su cuenta no publiquen sus dietas y por ahí empezar. El que no esté de acuerdo, que publique sus dietas, que lo puede hacer fácilmente. Es que esa es una de las cosas que yo pedía, efectivamente. Esa puede ser una solución para mostrar el rechazo a la medida que ha tomado la mesa, ¿no? A mí me parece que eso me sería parece muy sorprendente que la mesa haya tomado esa medida sin el consentimiento, ¿no? En un asunto tan delicado, sin el consentimiento de los líderes políticos de los distintos partidos, ¿no? Tampoco hemos visto un líder político ni a Ángel Víctor, ni a Fernando Clavijo, ni a Manolo Domínguez, ¿no?, diciendo que no están de acuerdo con eso. Bueno, has nombrado a Ángel Víctor Torres y eso nos da pie para poder avanzar ya al último asunto que vamos a tratar, porque, como ustedes saben, el próximo fin de semana se celebra el Congreso del Partido Socialista en Canarias. Se celebró ese Congreso Federal del que tanto nos habló el compañero Óscar Martín. Un saludo que no puede faltar desde esta mesa. Y este fin de semana se celebra, no va a haber sorpresa, porque Ángel Víctor Torres tiene todo el respaldo, no hay alternativas y va a ser reelegido secretario general del Partido Socialista en Canarias, pero sí que ha saltado la noticia precisamente en Tenerife, donde el actual secretario general, Pedro Martín, así lo publicaba el periódico El Día, ha decidido dar un paso a un lado. Lo están viendo, Pedro Martín no se presentará a la reelección como secretario general del PSOE de Tenerife, y su decisión, pues el que es portavoz también del PSOE y fue presidente del Cabildo de Tenerife, ha puesto el punto de mira señalando a Luis Geray Gutiérrez, que es el alcalde de La Laguna, como posible relevo. Hoy Luis Geray Gutiérrez ha dicho que él no está en esas, que él se quiere centrar en La Laguna y que está muy contento, pero que se piense en él, pero que no va a ser la persona elegida. Yo quería centrar el debate en este asunto. Relevo en la Secretaría General del partido en Tenerife. Natacha, ¿por qué crees que Pedro Martín da un paso a un lado y quién crees que puede ser la persona que lo sustituye? Hombre, yo, bajo mi humilde punto de vista, cuando se da un paso al lado, cuando se está en primera línea, digamos, es o por motivos personales o porque se ha perdido fuelle dentro de esa línea. Yo creo que también Pedro Martín, en los últimos años, después de haber perdido la presidencia del Cabildo y durante su mandato, pues me da la sensación de que ha perdido cierto fuelle en las entrañas del partido en Tenerife. Y después es verdad que hablamos de un hombre muy fuerte ahora mismo, que es Luis Geray, alcalde de La Laguna, que no solo en estos momentos pues tiene mucha prestancia a nivel de su labor como alcalde, sino también dentro de la orgánica del Partido Socialista, también a nivel nacional, con lo cual es un hombre que ahora mismo pisa fuerte, que ha venido en los últimos años también, pues poquito a poquito sembrando para, yo creo que ir recogiendo ahora pues esos cultivos, ¿no? Y hablábamos antes del relevo generacional, por ejemplo, en el sector primario, tan necesario como también es necesario también en la política. También nuevos aires hacen falta. Pedro Martín lleva muchísimos años en esto. Ahora, fíjate cómo es la política, que Pedro Martín consiguió en las pasadas elecciones al Cabildo de Tenerife el mejor resultado del Partido Socialista en más de 30 años. Ganó las elecciones el PSOE por primera vez después de muchísimos años. Cierto. Pasa que perdió la presidencia por la moción de censura. O sea que realmente a nivel de apoyo popular no puede, los datos lo avalan, pero la realidad es, yo tengo la misma percepción que tú. Pero es que muchas veces es curioso porque el éxito
que tú puedas tener a nivel electoral no No te tiene lo por qué respalda lo corresponderse a nivel orgánico. Y eso precisamente yo creo que es el problema de Pedro Martín. No, sin David, duda, y yo estoy además, completamente de acuerdo contigo, me parece y súper piensa interesante. una cosa, Sí, Román. ha perdido pocas, ¿no? Pocas elecciones, porque es verdad. Bueno, tenemos la historia del ayuntamiento de Guía y Sora, pero es que fue la persona más votada también al Senado en las últimas elecciones. Cierto. Y como tú dijiste, bueno, ganó las elecciones a Coalición Canaria, que no Bueno, el Cabildo es muy complicado. exacto. Bueno, en estos últimos resultados sí es verdad que no... No, en estos últimos resultados ganó. En los anteriores... Claro, en estuvo el a punto. anterior perdió Sí, con exacto, Carlos Alonso, estuvo muy igualado. Exacto. Recuerdo que el recuento electoral, me acuerdo estar hasta eran más pasadas la Sí, medianoche, exacto. pendiente de Sí, ese pero este resultado. tuvo un resultado muy bueno. Yo creo que lo que ha pasado con Pedro Martín es que, bueno, no tiene respaldo orgánico del partido. Pelear por repetir en la secretaría hubiese significado seguro una disputa en primaria y, claro, ir a las primarias después de haber dicho que ibas a optar a la reelección, ¿no? Renunciar, pues significa que yo creo que ha hecho unos cálculos y entiendo que sin ese apoyo del partido pues no le apetece o entiende que tiene pocas opciones de ganar, ¿no? ¿Y por dónde puede ir el relevo? Si Luis Geray Gutiérrez no es la persona. Se hablaba también de Jennifer Miranda, pero Jennifer Miranda no sé hasta qué punto encaja Yo creo, fíjate, en esas familias. Creo que el socialistas. relevo no va a venir por líderes locales que todavía tengan que jugar una segunda partida en sus respectivos municipios. Como, se va a buscar a un como el perfil- caso de Geray, el caso igual de Marco González, el caso de Mari Brito, el caso de Jennifer. Que ¿Pero claro, tú crees que tiene- va a venir por ahí? Por la No, movilidad yo creo que no va a local, venir, va a venir que por no ahí. va a venir por ahí. Entonces te pregunto, ¿tú crees que se va a buscar alguna figura secundaria de segunda línea como, y es que me viene a la cabeza, el año que, bueno, los años en que estuvo Ignacio Viciana como secretario Ignacio general Viciana, del Partido claro, Socialista en sí. Tenerife? Una coyuntura crítica ahí, sí. Sí. No, bueno, era una no sé, coyuntura crítica, pero ese sí. perfil, quiero decir. Más Se de segunda comenta, línea. bueno, parece que no, bueno, parece razonable que no sea Nira, ¿no? Porque Nira ya tiene muchas cosas y además es un poco la persona también del que será de nuevo, bueno, que repetirá como presidente regional, ¿no? Aquel Víctor, es una persona de confianza. ¿Qué queda? Bueno, parece que Aarón no es una persona con un perfil adecuado para eso y que él no quiere asumir esa responsabilidad. Y luego nos queda un poco lo... Héctor Gómez está en el ministerio. Sí, no, Héctor Gómez, bueno, está en Nueva York, ¿no? En Nueva York, Naciones Unidas, ¿eh? Y luego nos queda Patricia. Yo creo que el concepto, un poco lo que se respira en el ámbito socialista, es que tiene que ser una persona con ciertas capacidades, que es verdad que no la tenía Pedro Martí, para acercarse a otras fuerzas políticas y poder pactar, porque esto va de pactos y aquí las mayorías absolutas no funcionan. Por eso a mí Luis Geray Gutiérrez me pareció un perfil claro. adecuado, porque no olvidemos que Luis Geray gobierna con Entonces, Y sobre todo, yo creo Román, que y si es así, yo creo que no puede ser Patricia, no puede ser Pedro. obviamente. Pero ¿sabes lo que pasa? Que también es importante no solo llegar a consensos con otras fuerzas políticas, sino también acercar el proyecto del partido o lo que es el Partido Socialista de Tenerife a estos momentos, porque Pedro Martín, precisamente, capacidad comunicativa. Sí, exacto. Sí, no chocar, intentar acercar posturas, porque bueno, al final los gobiernos tienen que ser gobiernos compartidos, ¿no? Y después que Está ustedes claro. saben que después hay figuras que no están en esa primera línea, que parece que no están en la batalla, pero que tienen mucho que decir, como José Miguel Rodríguez Fraga, el alcalde Sí, de Adeje, que sí. sigue mandando mucho dentro del Partido Gustavo Socialista. Mato. ¿Quién Gustavo más? Matos, que no Gustavo va a ser. Mato. Bueno, Gustavo Matos podría ser una de las posibilidades, ¿eh? No sé yo hasta qué punto. Apunta a Balbuena. Bueno, mira, son nombres Oye, interesantes. no. Vamos. Ahora comienza esa. Ahora no, claro, ahora apunta, empiezas apunta. a recordar nombres que a lo mejor no te vienen Sí, apunta. a la primera a la cabeza. ¿eh? Sí, colócate un poco en el gobierno de Canarias en la etapa Ángel Víctor Torres y mira lo que hay por ahí. Bueno, pues mira, oye, qué interesante, Román. Bueno, no vamos a seguir tirando por ahí, pero yo creo que. No, son hay posiciones, todo por ahora. yo creo que los próximos días vamos Pero yo a creo ver. que ese perfil sí es el que están buscando, una persona que pueda imbricarse en junto a otros proyectos políticos para gestionar determinadas administraciones donde todo va a bailar. Mira que yo ahí a Balbuena entonces tampoco lo veo muy claro No, como mucho. el perfil más, Pero bueno, él estuvo en pactos ya. más adecuado. Sí, estuvo en pactos y bueno, Balbuena firmó aquel famoso pacto, fíjense que si no se nos va la noche, con Antonio Alarcó, pacto Es fallido en el cierto, Cabildo de cierto, Tenerife cierto, para cierto. desbancar a Coalición Canaria. ¿no? Antonio Alarcón luego se olvidó de eso. Ese pacto trasnochado, ¿no? Que al final no llegó a nada. Bueno, Angelito Torres estuvo, Mírame Televisión, ha estado en muchos medios de comunicación, ustedes lo habrán visto, a razón de ese congreso que se celebra el fin de semana. Quiero que vean este titular de la web,
porque nuestra web, como les he dicho, renovada, mirametv.com, tienen todas nuestras informaciones. Torres, es un problema que la ayuda a la dependencia se haya reducido a la mitad con el actual gobierno de Canarias. Uno de los titulares que nos dejó Ángel Víctor Torres en la visita. Por supuesto, le preguntamos por el caso Koldo, por la información que dimos aquí en esta mesa la semana pasada. Le preguntamos por la situación del monumento a Franco, el debate que hay en torno al catálogo de vestigios franquistas. Bueno, muchísimas preguntas. Tienen toda la entrevista íntegra Ángel Víctor Torres en nuestro canal de YouTube. Allí la pueden ver y también en nuestra web en mirametv.com. Ahí les remito para que sigan toda la actualidad de lo que ocurre en Canarias y toda la actualidad de nuestra programación en Mírame Televisión. Nosotros nos despedimos. Natacha Llarena, Román Delgado, de nuevo, ha sido un placer volver a tenerte por aquí. Igual. Natacha, como siempre, un placer. Un placer. Volvemos. No sé, yo no sé, pero tengo la sensación de que la próxima vez que nos sentemos en esta mesa estarán las dietas de los diputados publicadas en la web. Bueno, eso esperamos. Tenemos que irnos con un buen deseo y va a ser ese, que nuestros diputados y diputadas, bueno, pues se arrepientan a la mesa del Parlamento y rectifiquen, que todos nos equivocamos y rectificar es de honrado. Nosotros nos despedimos. Que pasen una feliz noche.